Saludos, les habla Ramón Luis Molina. Quiero hablar sobre la manifestación de la venida de nuestro Dios. El contenido bíblico es un contenido excelente y en todo momento que le hablamos o la Biblia habla acerca de el retorno de Dios, la venida de Dios, se refiere a la venida de Jesucristo. En ningún momento se da el contenido claro de que el que viene es el Padre, sino que el que viene es Jesucristo. Ahora voy a leer algunos textos para que ustedes vean que en la venida de Dios el que viene es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primera de Timoteo 6 del 14 al 16 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Está hablando acerca de la venida o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, como en ese pasaje bíblico se utilizan las palabras bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que en la Biblia nos indica que el Rey de reyes y el Señor de señores es el Señor Jesucristo, los testigos en su libro Perspicacia, la página 857, se lo adjudican a Jesús ese texto. Mire cómo dice: por lo tanto, el Hijo llegó a ser de nuevo invisible a la vista humana, morando en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Primera de Timoteo 6, 14, 16. El referido de la Biblia de un Dios manifestado en tres divinas personas está claramente revelado. Es bien importante entender que no es un capricho de los que creen en esa realidad porque quisieron inventarlo. Se vieron en la disyuntiva de tomar una decisión y poder comprender bien cómo se ha manifestado Dios. Aquí claramente dice que el que viene es nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire Tito 2, 13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice que estamos esperando la bienaventuranza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando ustedes buscan la Biblia en los testigos de Jehová, ellos ponen en nuestro Dios, gran Dios y del Señor Jesucristo. Esa palabra del no aparece, sino que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y es claro que está hablando de lo mismo porque más adelante dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Quién es el que purificó al pueblo propio? Pues Jesucristo, a través de su muerte vicaria en la cruz del Calvario. Pero como ellos no quieren admitir que Jesucristo es Dios, pues quieren desvirtuar ese texto poniendo y añadiendo nuestro gran Dios y del Señor Jesucristo. Pero en cambio eso no es lo que dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro gran Dios? Nuestro Salvador Jesucristo. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. En 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo
y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo será como un ladrón en la noche. El concepto de ladrón en la noche es que viene sin avisar. El día no se sabe ni la hora, viene sin avisar. En Pedro lo que está diciendo es que ese día los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿El día de qué? De la manifestación de Jesucristo, que se dará como ladrón en la noche. Eso lo confirma Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Este es un mensaje a las iglesias. Y a una de las iglesias Jesús le dice que si no vela, vendrá como ladrón. Noten que está refiriendo al concepto de que vendrá como ladrón en la noche. Es el mismo Jesús que viene como ladrón en la noche y que va a traer destrucción a la tierra, y a las obras que en ella hay serán quemadas. En 2 de Pedro 3:12 dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Noten que ahora dice sobre esperando y apresurándolo para la venida del día de Dios. Pero ¿quién es el que viene en esa venida en el día de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Por ende, los efectos que ocurrirán según Pedro, que la tierra y las obras serán quemadas, vuelve y lo repite aquí, que dice, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Quién es el que viene? El gran Dios. ¿Quién es el gran Dios? Nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 21, del 25 al 27 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, ¿a quién verán? Al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Importante, porque no dice que verán al Hijo de Dios, sino al Hijo del Hombre. Eso es reafirmando y confirmando que Jesús como hombre murió, pero resucitó en un cuerpo espiritual glorificado. Y con ese cuerpo vendrá en el día de su manifestación y de su reino. En Mateo 24, de 29 al 30, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Noten que siempre está demostrando los eventos sobrenaturales y portentosos que van a ocurrir en el mundo. Entonces aparecerá la señal o la manifestación o la venida del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, no al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 1, 7 y 8. Es aquí que viene con las nubes, porque el que viene es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Viene con las nubes, todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿ves? Los que le traspasaron su linaje, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y luego dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Qué Señor es el que está hablando? El Señor Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir, todo, el Todopoderoso.
ellos no quieren admitir eso, entonces quieren hacer un corte como si una parte fuera Jesucristo y otra fuera el Padre. Se está dirigiendo a la misma persona. El que ha de venir, el que fue traspasado, el que lamentarán todas las tribus de la tierra, el que es el alfa y el omega. Porque no solamente en este texto dice que es el alfa y el omega. Ya después estaré hablando del alfa y el omega. También es el principio y fin. Y todos esos títulos se le acreditan a Jesucristo. El que es, el que era, pero el que ha de venir, el Todopoderoso. Se le habla como el Todopoderoso. Y cualquier persona en una gramática sencilla lee ese pasaje bíblico y sabe que se está refiriendo al Señor Jesucristo. Pero estas doctrinas, que al igual que los fariseos, no quieren entender que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, que el que ve a Jesucristo ve al Padre, que Él y el Padre son uno, no quiere admitir estas verdades que se hablan acerca del Señor Jesucristo. La manifestación en gloria de la venida es de Jesucristo. En ningún momento la Biblia dice que es el Padre, y cuando habla de la venida como la venida de Dios, se está refiriendo a la venida de Jesucristo, a esa venida gloriosa que se manifestará en aquel día. Y se le llama el Todopoderoso. Hermano, amigo que me estás escuchando, es una sencillez. ¿Por qué? Porque la Biblia claramente dice que Jesús tiene esos atributos de ser todopoderoso, al grado que Pablo, hablando en el capítulo 1, dice que su eterno poder y deidad, la de Dios, el poder y la deidad de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, ¿quién fue el que hizo las cosas? Nuestro Señor Jesucristo, que naturalmente cuando lo ponemos en el marco divino fue el mismo Dios. Ahora, los fariseos tropezaron con la piedra y Cristo vino a ser una piedra de tropiezo para ellos, porque ellos esperaban un Mesías y el Mesías que vino fue el Dios manifestado en carne, y eso chocó con ellos y no lo quisieron admitir. Hoy en día hay religiones que Cristo sigue siendo una piedra de tropiezo, no quieren aceptar la divinidad, la deidad de Cristo, y quieren adjudicar como si Jesucristo fuera otro Dios. No puede ser otro Dios, porque no ha habido nunca otro Dios, porque con Dios no ha habido ningún Dios, porque el que creó todo fue un único y excelente Dios, y uno no puede ir en contra de esa verdad, porque entonces la Biblia se vería afectada totalmente con cosas que no son correctas. Por ejemplo, Dios no comparte su gloria con nadie. Si Jesús y Dios no fuesen la misma divinidad, entonces son dos dioses y Dios está compartiendo su gloria con otro Dios, y no tiene sentido bíblico. Ahora mira lo que dice en Apocalipsis 19 del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Escuchen, el que montaba el caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero. Y eso es lo que Juan dice, que Jesús vino para dar testimonio del verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. El que viene en el caballo blanco es fiel y verdadero. Y en una de las cartas a las 7 iglesias dice el fiel y verdadero, el verbo fiel y verdadero. Ahora mira cómo dicen. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El fiel y verdadero es el Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo de Dios? Jesucristo. En el principio, en la eternidad era el Verbo. El Verbo en la eternidad era con Dios, y el Verbo era Dios.
En la gramática griega dice, en el principio era el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Así que esa es la realidad revelada en las Sagradas Escrituras. En Apocalipsis 22:7 y del 12 en adelante dice aquí que vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega. El que viene pronto es el alfa y el omega. El alfa y el omega es el principio, es la primera y la última letra del alfabeto griego. Lo que da es que es eterno, principio y el fin. Ahí está hablando de eternidad. Y Jesús se presenta como el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, hablando de eternidad. Y el único que tiene la eternidad es Dios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. El que viene es el Señor Jesucristo. La manifestación del último tiempo, donde Jesús vendrá para la guerra de Armagedón, o cuando Jesús venga para buscar a su pueblo, es Jesucristo. Nunca la Biblia habla de que el Padre sea el que venga. No va a venir el Padre, porque el que viene es el Señor Jesucristo. Pero todas las directrices bíblicas dan a entender que es el Dios que se manifestó en carne. Esa es la realidad. Si no entendemos esta realidad, seguimos chocando con la piedra que edificaron los edificadores es la cabeza del ángulo. Y muchos están tropezando con la persona de Jesucristo. Hay personas religiosas llamados cristianos que se han hecho enemigos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre están tratando de opacar quién es Jesucristo. Y a través de ello, al igual que los fariseos, que a fin de cuentas condenaron a Jesús por lo que Jesús confesó que era. ¿Qué fue lo que confesó? Bueno, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. El sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, blasfemia, es digno de muerte, porque el concepto de ser hijo de Dios es ser igual a Dios. Si es hijo de Dios, pues tiene la divinidad de Dios, es hijo de Dios. Y esa es la realidad. Espero que tú hayas entendido acerca de la manifestación de quién va a manifestarse. También, pues, por estos medios yo te invito a que te suscribas a mi canal, dale a la campanita y suscribirte a la campanita y recibirás mis mensajes. Es tiempo de reflexionar. El mensaje de la Biblia de principio a fin es Jesucristo. Y ese es el personaje que vino a este mundo para salvar, buscar y redimir a lo que se había perdido. Dios les bendiga a todos. Ha sido un placer compartir con ustedes.